Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Dentro de los libros proféticos está el libro de Daniel. Es una obra fascinante y también compleja. ¿Por qué? Porque combina relatos impactantes con visiones y sueños que pueden resultar difíciles de entender. Para que podamos entrarnos y abordar este libro de manera más clara, es importante, es esencial tener en cuenta su estructura única y, como lo hemos hablado anteriormente, el contexto histórico en el que se desarrolla. Esto, por supuesto, nos permitirá captar mejor el mensaje que se requiere transmitir. Lo primero es que debemos reflexionar sobre el contexto. El relato de Daniel abarca un periodo de 70 años durante el cual se produce el exilio de los israelitas. En este exilio comenzó algo importante y comenzó con la invasión de Asiria en el reinado del norte en el 722 a.C. y continuó cuando los babilonios capturaron Jerusalén en el 605. Es en este contexto histórico donde se inicia el libro, cuando Nabucodonosor, que en ese entonces era el rey de Babilonia, entonces sitia a Jerusalén. Y aquí es muy importante que retengamos algo, y es que Daniel es el único profeta que trata este periodo, abarcando tanto el dominio babilónico como el medo-persa. El término Medio-Persia se refiere a la fusión de las culturas y tradiciones de los medos y los persas. Los medos eran un pueblo que habitaba en la región de Media, en el noroeste de lo que en este momento podríamos decir es Irán, mientras que los persas eran un pueblo que habitaba en la región de Persia, en el sur de Irán. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande y sus sucesores, el imperio medo-persa se expandió rápidamente y se convirtió en uno de los imperios más grandes y poderosos de la antigüedad. Este imperio abarcaba pues una región bastante grande, bastante importante, que incluía partes de lo que hoy podríamos decir son Irán, Irak, Turquía, Egipto, Israel y otros países. Y en este contexto del libro de Daniel, el imperio medo-persia es importante porque fue el imperio que conquistó a Babilonia en el año 539. Las preguntas que surgen en el contexto del exilio, para que continuemos con el tema, son muy importantes, son, digámoslo, cruciales. ¿Quién realmente gobierna la tierra? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios en medio de una cultura extranjera? Y a medida que uno va leyendo Daniel y se va adentrando en esa historia, notamos que el mensaje central es que Dios, el Altísimo, tiene el control absoluto sobre toda la humanidad.
Esto nos lleva a una segunda conclusión. El pueblo de Dios debe ser valiente y firme en su fe, incluso en las circunstancias adversas. Es un libro que personalmente me ha cautivado. Me parece que el haber entendido que el único Dios altísimo tiene el control y es el que gobierna todo, ha dado mucha paz a mi corazón. Si vamos a continuar en esta travesía del libro de Daniel, entonces podemos hablar de la estructura del libro. Conocer cómo está organizado nos ayudará entonces a desentrañar sus mensajes. El libro se articula en un patrón conocido como quiasmo, donde los pasajes se reflejan en pares que van desde los textos hacia el punto central. Este aspecto es clave que nosotros lo podamos comprender, porque su contenido y su significado nos llevarán a algo más profundo en cada sección. Por ejemplo, el capítulo 1 comienza con la narración del exilio, mientras que el capítulo 9 se centra en el regreso del pueblo de Dios. En el capítulo 2 encontramos la famosa visión del rey Nabucodonosor sobre una estatua que representa 4 grandes reinos. Y miren qué importante, qué curioso, los capítulos 7 y 8 también abordan la misma temática de los 4 imperios. Así, la primera mitad del libro se articula con la segunda, lo que refuerza esta idea de quiasmo. Al analizar las historias de los capítulos centrales, vemos el tema recurrente del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios, de la supremacía de Dios, de la soberanía de Dios. En el centro del libro, los capítulos 4 y 5 presentan la caída de 2 reyes que se consideraban soberanos. Nabucodonosor es humillado, ¿cierto? Como muchos de nosotros conocemos, después de exaltar su propio reino. Mientras que Belsasar, durante un banquete, recibe un mensaje inminente de su destrucción. Este tema reafirma que solo Dios tiene el verdadero dominio tanto en el cielo como en la tierra. Me encanta el libro de Daniel. En los capítulos 3 y 6 encontramos relatos de la perseverancia del pueblo de Dios ante la adversidad. Los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, son desafiados por Nabucodonosor, quien les ordena adorar una estatua que él ha levantado. Ellos, como podemos recordar, se niegan, y esa negativa provoca su lanzamiento a un horno de fuego. Pero vemos aquí algo especial y sobrenatural, que Dios los protege, que a pesar de la orden que había dado el rey, vemos a un Dios que se interpone, un Dios que quiere cumplir planes y propósitos. ¿Y sabe qué hace el rey? Se asombra al verlos vivos en medio de esta situación. En el capítulo 6, Daniel, ya anciano, es arrojado al foso de los leones, pero volvemos a ver la mano poderosa de Dios, la soberanía de Dios, el poder y la autoridad de Dios, donde también Daniel en esta oportunidad es salvado, y el rey Darío reconoce la grandeza del Dios de Daniel. Es muy interesante el libro, porque a medida que avanzamos en la lectura al contenido profético del libro, llegamos a los capítulos 2, 7 y 8,
Y allí es donde se presentan visiones mucho más, digámoslo, complicadas. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que Daniel interpreta como la sucesión de 4 reinos, culminando en el reino eterno de Dios. En el capítulo 7, Daniel tiene su propia visión de 4 bestias que representan esos mismos reinos, pero culmina con la autoridad del Hijo del Hombre, que referencia al futuro reinado de Cristo. Y finalmente es importante señalar las últimas secciones del libro, donde Daniel se proyecta hacia el futuro y se concentra en la culminación de las promesas de Dios para su pueblo. Y miramos y avanzamos y vemos que a través de las profecías expuestas en los capítulos 10 al 12, vuelve y muestra cómo se revela una imagen de los tiempos finales, ofreciendo esperanza y aliento al pueblo de Israel y por extensión a todos los creyentes que enfrentan sufrimientos y persecuciones. Si vamos concluyendo, como hemos visto, si comprendemos bien el orden y estructura de Daniel, ya tenemos una gran ventaja para poder entender el mensaje que quiere transmitir. Y una vez que hemos visto esta estructura quiástica, su aplicación es más relevante aún. Y creo que más que nadie el apóstol Pedro encapsula bien lo que Daniel significa para nuestros días. En su epístola primera, él se dirige a los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es decir, Pedro entiende que nuestro llamado como cristianos es vivir como Daniel, como extranjeros dispersos, con el fin de mostrar nuestra obediencia a los de afuera. Y que por supuesto hemos sido redimidos por su sangre. Nosotros también, en cierto sentido, somos extranjeros en Babilonia. Así, en los capítulos 4 y 5 aprendemos que si nos oponemos al Altísimo, seremos humillados, así como lo fueron Nabucodonosor y Belsasar. En los capítulos 3 y 6 aprendemos que debemos ser fieles al Dios soberano, aún si nos cuesta la vida, como le sucedió a Daniel y sus 3 amigos. En los capítulos 2, 7 y 8 nos deja ver que las grandes potencias son pasajeras. Sí, son pasajeras, y que solamente el reino de Dios es eterno. Por tanto, su pueblo no debe temer y tampoco sucumbir. En los capítulos 1 y 9 aprendemos que nuestro exilio más grande no es físico, sino espiritual. Sin importar cuán difícil sean nuestras circunstancias terrenales, el pecado es nuestro mayor obstáculo entre Dios y nosotros. Finalmente, en los capítulos 10 al 12, aprendemos que nuestra mayor esperanza es el reino venidero y que el Mesías ha venido ya para instaurar su reino que no tendrá fin. Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando.